Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues vamos a iniciar nuestro quinto día en este coloquio. Ya hoy es día viernes, ya llevamos 5 días de ponencias, conferencias, presentaciones de libro y demás actividades en torno a esta fiesta del anime. Estoy muy emocionado de poder estar hoy aquí, de compartir y poder escuchar los trabajos pues, de todas ustedes. Y bueno, déjenme hacer una presentación más formal y darles la bienvenida. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida al primer coloquio de anime, subjetividad de la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Vamos a encender nuestro cosmo, que lucha por el amor y justicia. En ocasiones es arte de entretenimiento. Retomar el anime, el manga, cultura otaku, de esta academia como actos de afirmación, el motivo de este coloquio. Y no solo como actos de afirmación, sino también yo agregaría como actos de reflexión. Aquí me gustaría compartir algunas reflexiones muy personales que justo tienen que ver con el tema de esta mesa. ¿Por qué no puedo decir que Sakura Card Captors es mi anime favorito? ¿Por qué no se lo puedo contar a mis compañeros de la primaria? ¿Qué pasa con las mujeres en el mundo de Dragon Ball? ¿Por qué en Dragon Ball Z, por ejemplo, los Saiyajin son todos hombres? Y la única que nos encontramos tiene un papel pues muy menor. Eh, ¿Por qué nadie quiere cuando jugamos ser Sean de los Caballeros del Zodiaco? ¿O por qué, o más bien, cómo es la experiencia de Radma? ¿Por qué tenemos una dificultad de explicar si es un chico, una chica o qué cosa es? Bueno, los invitamos a todas, a todos y todes a unirse a esta fiesta del anime, la sociedad y la academia. En esta ocasión nos encontramos en la mesa redonda de ponencias, el anime y la identidad de género. De esta mesa. Les voy a contar a las ponentes nuestra dinámica, que va a ser la siguiente. Voy a ir presentando a cada una de nuestras ponentes y les cederemos la palabra. En este caso, como se tratan de 4 ponencias, pues se recomienda pues aproximadamente unos 15 minutos de exposición. De todos modos, mediante el chat de aquí de Zoom, les iré indicando cuando les queden 3 minutos, 1 minuto y bueno, cuando ya se haya terminado el tiempo. Les, pues ojalá que podamos ser muy respetuosos de esta cuestión del tiempo. También recordarles que durante y al final de las presentaciones podrán hacer preguntas, bueno, está nuestro público, mediante el hashtag pregunta al ponente en el chat de YouTube. Vamos a seleccionar pues en las preguntas, procurando que sean las más relevantes, y también nuestros propios ponentes se pueden preguntar entre sí. Al final, pues queremos generar un espacio para la reflexión y el debate respetuoso, donde podamos construir entre todos y todas una forma inédita de mirar al mundo. Bien, explicadas las reglas, me voy a dar pues la licencia de ir leyendo las semblanzas de nuestras ponentes.
Entonces, bueno, leo las semblanzas de todas las compañeras y ya les cedo la palabra. Voy a comenzar por Montserrat Cubos Mejía. Ella es candidata a maestría en estudios globales de género y sexualidades por la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo. Licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su producción del conocimiento se enfoca en feminismos, violencia estructural, necropolítica, movimientos sociales y políticas públicas. También nos acompaña Sofía Celis Gutiérrez, cuenta con una maestría en Administración y Recursos Humanos y la licenciatura en Psicología. Durante sus prácticas profesionales y servicio social, se enfocó en grupos terapéuticos para la prevención de la violencia. Es creadora de contenido sobre manga y anime en TikTok y YouTube. También está con nosotros Carla Janet Hernández. Ella es estudiante de la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Está interesada en temas de lenguaje, filosofía clásica, romanticismo y los estudios de género. Actualmente se ha enfocado en el Seminario de Estética Permanente y en el Seminario de Justicia y Prácticas Culturales. También me da gusto saludar a Luz Martínez Hernández, que será nuestra ponente y estuvo también acompañándonos el día de ayer en una mesa. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Ciencias Sociales, cosplayer amateur, autora del artículo El Comunicación Rupestre de Editorial Elementum, entre otros trabajos académicos. Y por último, pero no menos importante, también nos acompaña Marcia Andrea Olvera Ochoa, perdón. Ella es pedagoga feminista, sensible y soñadora, con interés en la transformación del mundo a través de los medios educativos no formales. Bueno, pues como se dan cuenta, estamos pues rodeados y vamos a escuchar trabajos sumamente interesantes. Sin más, le cedo la palabra y vamos a comenzar justamente pues con el orden como las fui presentando. Y en ese sentido, pues me parece que la ponencia va a ser presentada de manera conjunta por Montserrat y Sofía. Pues muchas gracias, les cedo la palabra. Éxito. Muchas gracias, Irving. Una pregunta, ¿puedo compartir mi pantalla? Sí, claro. Ok. Todos pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, muy bien. Muy bien, pues vamos a comenzar. Buenos días a todos, a todas, a todos. Antes de iniciar con nuestra presentación, nos gustaría agradecer a los y a los organizadores de este evento por proveer de un espacio de discusión y de conocimiento. Para Sofía y para mí es un verdadero honor tener la oportunidad de presentar nuestro trabajo y el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que hemos hecho en este trabajo que es titulado Recorrido sociohistórico de las mujeres en el manga, un análisis de la cultura visual japonesa. Bueno, el contenido de esta presentación va a ser muy simple, vamos a introducir el tema, también vamos a hablar de los 3 subtemas que tenemos en el trabajo, que es breve recorrido histórico de los inicios de las mujeres mangakas, las barreras de género, ser mujer en el mundo del manga, otras historias para mujeres en el manga y finalmente nuestra conclusión. El objetivo del trabajo es discutir la cultura visual en el contexto japonés, específicamente en el manga y anime, y particularmente en respuesta a la participación de las mujeres japonesas en estos espacios. Para lograr este objetivo, el trabajo considera la intersección de la cultura visual, que acorde con Jones, que es una de las autoras que citamos recurrentemente en el trabajo, se trata de una rúbrica de pensamiento crítico acerca del mundo de imágenes que saturan la vida contemporánea. Y también consideramos la teoría feminista. Entonces vamos a estar trabajando en la intersección de la cultura visual y la teoría feminista con las producciones de manga, precisando aquellos escritos e ilustrados por mujeres. El trabajo, como lo dije, está dividido en 3 grandes subtemas y cada uno aborda diferentes problemáticas bajo el mismo contexto japonés y en mano de la teoría de la cultura visual. Le cedo la palabra a mi compañera Sofía. Hola, vamos a empezar ahora sí con el primer tema que ya mencionó Monse, que es el breve recorrido histórico de los inicios de las mujeres mangakas.
Bueno, las mujeres japonesas lograron ser artistas de manga a partir de la creación de la demografía shoujo, es decir, el manga dirigido a un público femenino. El shoujo fue creado originalmente por Osamu Tezuka, conocido también como el dios del manga. En la primera imagen tenemos de hecho el primer shoujo creado por el ya mencionado Osamu Tezuka, que es la princesa caballero. Él lo creó tratando de captar un mayor público. Sin embargo, él se dio cuenta de sus limitaciones como hombre para cautivar a su nuevo público. Y fue así como se le abrió camino a las mujeres, porque serían las mujeres mangakas las que conocerían lo que otras mujeres disfrutarían leer. Y bueno, la primera ola de las mujeres artistas mangakas surge en 1970, conocidas como las Magníficas del 24. Está conformado por Moto Agio, Ryoko Ikeda, Yosuka Aoki, Yoshie Kihara, Ryoko Yamagishi, Minori Kimura y Yumiko Oshima, entre otras. En la segunda imagen podemos ver una de las obras de estas creadoras llamada La Rosa de Versalles, la cual fue muy revolucionaria. Este tipo de obras fueron muy relevantes porque comenzaron a tocar temas nunca explorados por los hombres, temas filosóficos, psicológicos y tabús que incluían temas como el abuso sexual, el aborto, género y sexualidad. Y de hecho fue a raíz de aquí que se sentaron las bases para lo que hoy conocemos como Boys Love y Girls Love. Actualmente, Matsuda afirma que el shoujo está localizado en la posición más baja de la jerarquía de los mangas. Y a pesar de esta subestimación del shoujo, han surgido otras mujeres mangakas importantes. De las que destacan voy a mencionar a Clamp, que tiene su obra Sakura Card Captor, y a Rumiko Takahashi, que tiene las obras como Inuyasha, Ranma y medio, entre otras. En pantalla podemos ver al grupo de las Clamp. Ellas son algunas de las mujeres que han demostrado sus capacidades para escribir ante todo tipo de público. Pues aquí cabe mencionar que antes de 1980, las mangakas mujeres estaban relacionadas nada más con el shoujo. Y es aquí donde vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es las barreras de género, ser mujer en el mundo del manga. Y bueno, como les menciono, las mujeres quisieron salir del shoujo y también abarcar otras áreas. Y fue así como quisieron incursionar en el shonen y el seinen. El shonen y seinen son otras demografías. Shonen dirigido al público masculino joven, seinen al público masculino adulto. Pero las mujeres se han encontrado con múltiples dificultades en el proceso de validación de su arte, y todas estas justificadas por estereotipos de género. Y son los participantes del arte en la jerarquía más alta los que insisten en describir a las mujeres artistas como inusuales para ser mujer. Con este tipo de comentarios podemos ver que tienen las falsas creencias de que las mujeres no pueden tener éxito, es decir, estereotipos de género que son los que estamos mencionando. Las obras creadas por mujeres son juzgadas con mayor severidad cuando se salen de lo considerado femenino, es decir, el shonen y seinen. Así que por este motivo las mujeres empezaron a hacer uso de estrategias para proliferación de su arte, sin ser juzgadas por su estatus de mujer. El más común es el anonimato, detrás de un seudónimo que suele ser neutro o masculino. Uno de los casos más conocidos es el de Hiromi Arakawa, creadora de Full Metal Alchemist, que cambió su nombre de Hiromi a Hiromu, que es el masculino de su nombre. Y de hecho, cuando se representa a sí misma, se representa como una vaca, que es la que vemos en pantalla. Y hay alguna que otra escena que donde la vaca podemos ver que tiene un cierre en la espalda, que es señal también de ser un disfraz. Y bueno, esto ayudó a Arakawa a tener una mayor seguridad y aceptación ante el público, pues al ignorar o suponer que el creador de la obra shonen son hombres, como en el caso de Full Metal Alchemist, no cuestionaban la calidad y potencial del manga. Luego, después tenemos a la creadora Tsubasa Yamaguchi, que es la que vemos en pantalla, que tiene una máscara de rana. Esta creadora es la de Blue Period, es una obra bastante reciente, un caso bastante nuevo. Esta creadora nos comenta que su obra es un seinen, que de hecho es un medio un poquito más difícil para la entrada de las mujeres, un poco más que el shonen incluso. Y ella nos explica durante una entrevista
que su seudónimo es unisex en Japón y además la máscara que utiliza de rana es para presentarse ante el público. Ella menciona textualmente que el machismo de una parte de la sociedad japonesa puede hacer que los lectores no apoyen obras dibujadas por mujeres, por considerar que explican la historia desde una perspectiva femenina. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera Monse. Bueno, estoy teniendo un poco de dificultades técnicas. Mi pantalla de la computadora se tornó negra, pero si ustedes pueden escucharme, voy a continuar con la ponencia. ¿Sí me pueden Adelante. Sí. Ok. Bueno, conjuntamente en los casos que hemos presentado, el seudónimo y o las máscaras no es simplemente una negación de su feminidad, sino por el contrario es un símbolo de posibilidad también, ¿no? También es cierto que el camino artístico que las mujeres mangakas recorren se caracteriza por múltiples barreras impuestas desde un sistema patriarcal y en el caso de las artistas que deciden, bueno, no usar una máscara o no usar seudónimos neutrales o seudónimos masculinos, la represión es esa barrera que más se presenta en su carrera artística. Como ejemplo de esto surge uno de los mangas más polémicos hasta ahora, que es Obscenidad. Lamento mucho que no sé si están viéndolo en pantalla o no, pero voy a imaginar y espero que sí. Este manga fue escrito e ilustrado por Megumi Igarashi, mejor conocida como Rokuden Ashiko. Esta artista contemporánea japonesa fue acusada y arrestada por distribuir figuras 3D de su vulva, que en Japón se considera material obsceno, pero que para ella era la producción artística que ella estaba haciendo. En su manga Obscenidad, la artista relata su experiencia ante la dureza de la cultura, desde el rechazo social hasta el arresto que sufrió en consecuencia de su arte. El punto de discusión que surge a partir de la publicación de Obscenidad también visibiliza la imposibilidad de las mujeres japonesas a ser consideradas unas verdaderas artistas. En este contexto, el famoso ensayo Why Had There Been No Great Women Artists, escrito por Linda Nochlin, aporta a la discusión de este trabajo. El argumento de Nochlin se centra primero en la dominación masculina del campo de las artes. Es así que las calificaciones de lo artístico o qué se considera arte ha sido diseñado desde una mirada masculina heterosexual, la cual deja de fuera todas esas producciones culturales visuales que no responden al gusto y conveniencia del hombre heterosexual. Por otro lado, también se cuestiona el concepto de naturaleza para sugerir que ha sido utilizado en el campo de lo intelectual para justificar la poca participación de las mujeres y también justificar las barreras a las que ellas se enfrentan. De este modo, cuando la pregunta de por qué no han existido artistas mujeres con gran talento emerge en este contexto de arte, la respuesta que se produce es: no han existido mujeres artistas con gran talento porque las mujeres son incapaces de grandeza. En el caso de Rokuden Ashiko, el proceso de evaluación de su arte fue llevado a cabo tanto por la policía como por los medios locales que se referían a ella como la artista como la mujer que se autoproclamaba artista, ¿no? Y al hacer uso de la palabra autoproclamación, bueno, están sugiriendo que en realidad ella no era una artista. El caso de Rokuden Ashiko evidenció cómo la respuesta a la pregunta que inicialmente se hizo Nochlin no recae en las supuestas imposibilidades que las mujeres presentan por naturaleza, sino que en el mundo artístico lo dominan instituciones patriarcales y son esas instituciones quienes van a decidir a quién llamar arte y a quién llamar artistas. ¿Todavía me siguen escuchando? Sí. 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 Muy bien. Bueno, voy a continuar. El siguiente subtema es otras historias para mujeres en el manga. A pesar de que la participación de las mujeres artistas en el manga aún está limitado a producir shoujo, ya como Sofía lo mencionó, bueno, en el shoujo existe esta pequeña luz de representación femenina hecha por mujeres que proporciona otra versión de lo que socialmente significaba ser mujer en Japón y en todo el mundo. Por consiguiente, es la participación de las mujeres en el manga que las políticas de género en Japón son desafiadas. Como ejemplo tenemos a Sailor Moon, creado por Naoko Takeuchi.
Su popularidad fue resultado de una nueva perspectiva de los intereses del público femenino, que a la par ofrecía otra versión de mujer joven que iba más allá de estos clásicos estereotipos de género, de la mujer tierna, de la mujer dulce, de la mujer que, que, que se comporta, ¿no? Aunque para hablar de representación femenina en el arte también debemos reconocer que las mujeres artistas han tenido que pelear por su autonomía, lo cual implicaba no caer en esta estética masculina. Para lograr ese objetivo, muchos artistas han tenido que desafiar la noción negativa de la mujer como inferior o la noción negativa de la mujer como el objeto a apreciar en el arte. El shoujo vendría a ser ese manga que proyecta la experiencia femenina fuera de la objetivización de la mujer. Conjuntamente, el impacto de Sailor Moon alrededor del mundo fue tan grande que el discurso de la joven dulce y sumisa cambió a representar a las jóvenes bajo el eslogan de Girl Power. Y mi compañera Sofía continúa a partir de aquí. Y bueno, es a partir de aquí que llegamos a la conclusión, en el cual podemos ver que según como surge la necesidad de crear manga para el público femenino, que ahora es conocido como shoujo, es que las mujeres tienen su primera oportunidad para volverse mangakas. El primer grupo de artistas mujeres más relevante y revolucionario fue conocido como las Magníficas del 24, y ellas destacaron porque tocaron temas que antes eran considerados tabús. A pesar de esto, el shoujo sigue siendo desvalorizado. De aquí que resulta importante el análisis del manga desde la teoría de la cultura visual, que se presenta como una alternativa de la jerarquización del arte. Y a partir de las dificultades, las mujeres buscaron herramientas que les han ayudado a escalar hacia el éxito. El más común es el del anonimato. Mientras tanto, otras mujeres han optado por encarar a la jerarquización del manga, desafiando estereotipos y poniendo en duda los prejuicios impuestos hacia la mujer y la feminidad. Y bueno, hoy en día las mujeres se dirigen hacia una nueva visión cultural de lo que significa ser mujer, y poco a poco las japonesas han logrado ganar terreno ante el mundo masculino, desafiando y alterando los estándares femeninos establecidos. Y bueno, pues así llegamos a la conclusión final. Ya hemos terminado. Y pues les agradecemos mucho. Disculpen los problemas técnicos, Ay, sí, pero ¿verdad? estamos muy agradecidas. Y pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. Disculpen otra vez los problemas técnicos. Muchas gracias, gracias. Y no, pues no se preocupen, lo importante fue que las escuchamos y creo que las escuchamos bastante bien. Vamos a continuar. Ahora es el turno de Carla. Carla Janet. Te cedemos la palabra. Hola, muchas gracias por aceptar mi ponencia y le doy gracias a los organizadores. Yo voy a presentar la ponencia llamada Lolis, la extensión de Lolita y la aceptación de estas en la sociedad japonesa. A lo largo de esta ponencia quiero indagar en la cultura japonesa desde las lolis, estudiado sobre el concepto de Lolita tomado del libro de Vladimir Nabokov, pues me parece que esta cultura tiene más libertades y el gusto por las menores de edad. Esto lo haré porque he notado que tanto en el anime como en el manga es notorio este gusto por ellas y en específico en el género llamado lolicon. Realizaré tal tarea hablando un poco sobre el concepto de Lolita, después del género lolicon presente en el anime y en los mangas, y de igual manera siendo específica con un caso de anime para explicar con profundidad lo que es una loli y cómo es usado el término en Japón, tratando de abarcar la mayor información posible que he recolectado con una investigación hecha a profundidad, pero siendo concreta y finalmente mostrando la relación entre el género mencionado y la obra de Nabokov. Esto lo he de lograr recabando información de internet, información de internet, el libro de Lolita y bueno, algunos mangas y animes que he visto, pues sí, en varias plataformas de internet. Y bueno, primero quiero aclarar qué es lo que significa el término Lolita. Y yo estoy retomando este concepto desde la obra de Nabokov, en la cual hay un personaje llamado Dolores.
Ella es una niña de 12 a 16 años que está siendo seducida por su padrastro Humbert, el cual abusa de ella física y emocionalmente. Su padrastro es la única persona mayor que representa un poco de estabilidad en su vida. Debido a las adaptaciones cinematográficas, ocurre una comprensión de Dolores distorsionada en la cual la identificamos como una niña inocente y tierna, pero también sensual y provocativa que manipula a Humbert para su propio placer y lo hace sufrir. Bueno, se pueden notar sí, muchas diferencias entre el libro de Lolita y las adaptaciones cinematográficas. Son dos. Y bueno, sí, justamente en el libro sí se ve más como que un abuso hacia Lolita y en las adaptaciones cinematográficas se ve más como que Lolita está abusando de Humbert. Pero bueno, ahora quiero entrar en qué es el género lolicon o el complejo de Lolita. Y bueno, investigando en distintas páginas de internet e incluso viendo animes y leyendo mangas de este género, me pude dar cuenta de que el lolicon es un género en el cual se nos muestran las relaciones de dos individuos, comúnmente es una niña menor de edad o que aparenta serlo y un hombre mucho mayor. En este género a veces son mostradas algunas referencias sexuales, sin embargo son censuradas de cierta manera que puedan ser justificadas, así evitando el desprecio y la censura total. Desde distintas fuentes de información pude recabar el dato de que las lolis son niñas de 16 años o menores para algunos y para otros son de 14 años o menores. Incluso en algunos lugares es mencionado que una loli no se determina por su edad numérica, sino que se le define por su feminidad, inocencia, precocidad y a veces lo coquetas que sean. Es posible denotar que en este género es mayormente consumido por las audiencias masculinas. En este se muestran las relaciones adulto-menor, por ejemplo, padre-hija, alumna-maestro, hermano-hermana, aunque este último no en todos los casos aplica para el género lolicon. Cabe destacar que las leyes de Japón prohíben la distribución y posesión de pornografía infantil, pero las editoriales que trabajan con material lolicon y algunas otras personas lucharon para que no se incluyeran estas leyes en animes y mangas, y esto se logró en efecto, pues en tal género justamente se les sexualiza a los menores de edad. Sin embargo, un dato que encontré y que me llama bastante la atención es que en Japón la mayoría de edad es de 18 años, pero la edad de consentimiento sexual es de los 18 a los 20. Este dato, siendo parte de la cultura japonesa, supongo que debería influir en el anime y en el manga. Y bueno, suelen mostrar en estos animes y mangas las escenas sexuales censuradas o solamente sugerentes sin mostrar los genitales. Incluso hay otros animes que como tal no se centran exclusivamente en las relaciones pedófilas, sino que colocan de una manera espontánea pero recurrente a colegialas que muestran su ropa interior, accidental o intencionalmente, que incluso algunas veces están muy desarrolladas corporalmente a su corta edad, haciendo que tal sexualización sea mayormente accesible. Supongo que ustedes se habrán topado con algún anime así o con alguna escena de este tipo. Y bueno, ¿qué significa el término loli y cómo es usado? Como había mencionado, una loli es una niña menor de 16 años que está siendo femenina, inocente, precoz y coqueta. Esta puede ser sexualizada ya sea por otro personaje o que se muestra muy descuidada y muestra sus partes íntimas. Es posible ver estas características tan claras en que un símbolo erótico popular en esta cultura es la vestimenta de una chica de primaria. Este dato puede ser corroborado en distintos animes y mangas que tienen esta característica de las chicas de primaria. Hasta este punto he hablado de las lolis como el fenómeno de la pedofilia, pero también cabe aclarar que hay otro tipo de lolis, que son las mujeres que adoptan la vestimenta con un concepto victoriano. Estas no intentan ser sexuales, de hecho la mayoría usa faldas hasta la rodilla, así evitando que pueda verse su ropa interior. Así he reunido las dos formas en las que se define una loli, pero en este momento solo quiero referirme y hablar sobre las lolis como las relaciones entre un adulto y un menor de edad. Bueno, otro dato por destacar es que el término lolicon solo es una relación hombre-niña, pues para las relaciones mujer-niña se toma otro término llamado oneloli, y esta forma parte de los subgéneros del yuri. Mientras que si se quiere hablar de una relación hombre-niño, se habla del género shoutakon, que es como el masculino de lolicon. Siento que hacer esta aclaración es necesaria, pues en el término lolita es mucho más referenciada una relación heterosexual.
siendo así que incluso puede pensarse que es menos importante una relación de un adulto y un menor si son homosexuales. Y bueno, con esto no quiero decir que no exista o que pase menos, sino que es más ignorado por la sociedad. Bueno, un ejemplo de una Lolita, eh, Lolita o Loli, es que para este trabajo me he dado la tarea de indagar en variados animes y mangas de este género, pero aunque la mayoría estaban centralmente enfocados en la relación adulto-niña, pude notar en específico un caso en el cual no creí que fuera necesaria la inclusión de la sexualización de la protagonista y su amiga. Estoy hablando del anime Fate Kaleid Liner Prisma Ilia. Y primero quiero resaltar que en este anime viene profundamente enlazado con otros animes como Fate Zero, Fate Stay Night y bueno, otros más, ¿no? Los cuales no habían tenido la necesidad de mostrar a menores de edad siendo descuidadas con sus partes íntimas. Lo que ocurre con Ilia es que se muestra más tierna, con mucha más inocencia, pero también bastante precoz en tanto que sexualiza en algunas ocasiones a su amiga Miyu. De igual manera, la propia Ilia se le muestra sexualizada en varias escenas y la prueba de ello es el especial Fate Kaleid Liner Prisma Ilia Specials, en el cual es evidente una Ilia muy sexualizada y erótica, además de que a esta se le adjudica el género ecchi, siendo así un símbolo loli que yo considero innecesario dentro de la saga Fate, pues pienso que su principal atractivo era la magia, las peleas entre servants, la profundidad de los personajes y sus acciones que en algunos momentos eran desmedidos, la comprensión de la función y la existencia del Santo Grial, igual la historia de los mismos servants y la relación de amistad o poder que se da entre el servant y su máster. Otro punto por considerar es el gusto de Ilia por su hermano Shiro, con quien sueña y que se nota emocionalmente afectada por él debido a que se pone nerviosa. Aún en el inicio hay una escena en donde se muestra un accidente entre los dos hermanos en el baño, algo que a mi parecer ha sido un poco incómodo de ver. De hecho, la torpeza de Ilia llega a ser muy cambiante para los otros animes de la saga, pues anteriormente veíamos una Ilia que llegaba a ser sádica, fría e incluso muy madura, haciendo que encajara con los otros máster, siendo el principal atractivo y bueno, las emocionantes peleas también. Y bueno, ¿por qué realizar una relación entre Lolita de Nabokov y las lolis del anime y mangas? Bueno, pues me parece que es importante hacer evidente que Lolita representa un problema, el de la pedofilia, el cual en estas versiones cinematográficas que suelen tener más distribución y alcance que el libro, pueden hacer una imagen errónea del carácter de Dolores. Además de que hay que pensar que cuando hablamos de Lolita, pensamos en una niña con un hombre mayor y aquí se denota un problema de género, pues se suele pensar con mayor frecuencia que estas relaciones son necesariamente heterosexuales, de un hombre a una niña, y se podría llegar a ignorar que esto no necesariamente ocurre así en todos los casos. Claro que se sabe de la existencia del abuso a niños, pero si es por parte de una mujer, incluso se le llega a felicitar por tener una mujer mayor que le gusta. Por otra parte, las lolitas que son abusadas por mujeres mayores también son poco tomadas en cuenta, pues se suele tener el pensamiento de que las mujeres son como un símbolo de cuidado familiar y las cuales en ningún momento dañarían a los individuos que se supone deberían de cuidar. Con respecto a la cultura japonesa, también se encuentra una palabra para nombrar estas relaciones. Sin embargo, en mi investigación me di cuenta de que era muy poco el contenido que refería a los shoutakon o a las oneloli. Esto también podría indicar un problema de género, pues como mencionaba, la mayoría de este contenido es consumido por hombres, al igual que la pornografía. Por ello creo que es dirigido hacia un pensamiento masculino en el cual se ven satisfechos o mostrados estos mismos deseos. Lo que quiero enfatizar hasta ahora es que tanto Lolita de Nabokov como a las lolis se les ha usado como la muestra del deseo sexual masculino en su mayoría, mostrando el poder de los hombres mayores sobre las niñas. Creo que dejar que se les sexualice a las niñas es un error en tanto que podría ser que no todas las personas que leen o ven esto lleven a cabo el deseo que desarrollan en su mente, pero sí habrá algunos que quieran llevarlo a la práctica, haciendo que más niños puedan tener la desgracia de vivir el abuso tanto físico como emocional. Con todo lo anterior, no quiero decir que no exista ya un deseo por los individuos hacia los niños,
pero sí creo que la distribución de estos materiales puede llegar a normalizar de cierta manera los abusos. Por ejemplo, actualmente si escuchamos de algún asesinato ya no tenemos la misma reacción que las personas de hace 50 años, porque es más común ver que haya gente asesinada, y eso no quiere decir que sea socialmente aceptado, sino que ya no causa el mismo impacto en los individuos que saben de tales noticias. Creo que podría ocurrir lo mismo con las lolis. El que se ha visto con mayor frecuencia el género lolicon hace que sea menos impactante saber de un caso dado en la vida real. Fundamento esto último justamente en que un símbolo erótico es la vestimenta y apariencia de ser una niña de primaria. Ahora bien, hablando de las lolis que lo son por apariencia, gracias, y no por edad, podrían representar un daño similar al alimentar la imaginación del hombre hacia un deseo por alguien menor de edad. El daño es moral y es bastante claro, pero hay que recordar y ver que las leyes prohíben la pornografía infantil, además de las edades de consentimiento sexual. La sociedad prohíbe, censura y reprueba esto. También se debe de pensar en el daño que se les hace a los niños. Se les pone una mancha social y eso corresponde totalmente a la moral, pero también hay que pensar en los problemas psicológicos tanto del abusador como del niño o niña que está siendo abusado. Esto último lo dejo solamente como un punto a pensar por mi lector, ya que no soy experta en el tema de psicología y podría dar pie a un trabajo para hablar exclusivamente de esto. Bueno, ya para concluir, tanto el término Lolita como Loli representan un problema ético y moral, pues este trae consecuencias hacia la comunidad que lo usa y por cómo se usa. Considero que deberían de pensarse mejor las leyes de Japón y prestar más atención a lo que es permitido para los mangas y animes, pues considero que tal género no es necesario. Existen muchos otros animes que pueden contribuir más al pensamiento, la reflexión y otras muchas acciones que pudieran significar una buena contribución para el individuo. Incluso, aunque nada más le transmita diversión y no sea educativo, es aceptable. Y un claro ejemplo de esto es el coloquio, ¿no? Aquí tenemos muchas reflexiones y dudo que hayan necesitado del género lolicon para poder llevar a cabo sus investigaciones. Finalmente, como se ve en mi ejemplo, no es necesaria la adición del género lolicon, shoutakon u oneloli. Hay muchos otros géneros que pueden entretener sin la necesidad de recurrir a deseos que pudieran ser perjudiciales para algunos individuos de la sociedad. Los problemas de género se añaden a esto, pues el complacer a algunos individuos a costa de la posibilidad, ya sea grande o pequeña, de hacer daño a algunos otros individuos no vale la pena. Hay que imponer los límites necesarios. Y aquí aludo a las leyes, que deberían ser severas tanto en los casos de pornografía infantil como en los casos de sexualización de un menor en animes y mangas. Y bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Carla, por compartir tus reflexiones. Bueno, continuamos. Ahora es el turno de la maestra Luz Martínez. Te cedemos la palabra. ¿Sí me escucha? Sí. Sí. Bueno, voy a poner mi presentación. Espero se deje. Bueno, buenos días a todos, antes que nada. ¿Me dicen si está pasando la presentación? Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, otra vez buenos días. Muchas gracias por la invitación y yo voy a hablar un poco acerca de mi tema de investigación en la maestría, que viene siendo el mundo del cosplay masculino. Bueno, el mundo del cosplay ha viajado más allá de Japón, país donde nace este fenómeno lleno de fantasía, donde el cosplay y el crossplay se convierten en un proceso de construcción de relaciones sociales y en el que el caso del crossplay M2F, que viene siendo de masculino a femenino, existe una masculinidad donde sus cuerpos se modifican buscando corporizar y hacer uso de la performatividad para establecer la encarnación de personajes con características diversas a quienes lo interpretan. Bueno, en el caso del crossplay masculino ha ido creciendo dentro de las convenciones, mostrando cómo su cuerpo se convierte en un medio lúdico al jugar y experimentar con la idea de un cuerpo ajeno al suyo, representando retos existentes al estar frente a un cuerpo con características tradicionalmente que son consideradas como masculinas. Así está avanzando, sí.
Bueno, las representaciones visuales de los crossplays conectan el deseo del juego de ser otra mediante la composición de elementos por los cuales se va construyendo la identidad de cada individuo. Aquí les estoy mostrando un grupo de cosplayers. Y bueno, el cosplay es un fenómeno cultural basado en la interpretación de personajes, donde se incluye el conocimiento previo del mismo, convirtiéndose en la representación visual de un personaje, en el que se incluye el proceso de creación del disfraz hasta lo que es el performance. Bueno, en el caso del cosplay, aquí en México existe la interacción de dos culturas, lo que es la mexicana y la japonesa, donde logran combinarse para la creación de subculturas, yendo más allá de que estos individuos tengan en común rasgos de gustos, sino también de comportamientos. En los años 70 se registra el primer cosplay en Estados Unidos, pero es en los 80s en Japón que se le denomina de esta manera e inicia su auge. Ya en México es hasta 1994 en la Mole Comic Con que se habla por primera vez del cosplay dentro de lo que ellos denominaron como el bailongo. Bueno, esta actividad ha motivado a jóvenes a la creación de sus propios trajes, tomando diversas clases que les proporcione el conocimiento para realizarlos, tales como corte en confección, modelado en resina, goma eva, etc. Para así incursionar dentro de lo que es el ámbito profesional, dado que entre más real sea la presentación de los personajes, es mayor el reconocimiento. Aquí en las imágenes tomo como ejemplo a Cocoa Cosplay, ella es originaria de Panamá, y ha participado en diversos concursos, entre los que destacan de League of Legends. Bueno, ya hablando un poco más acerca del crossplay, es que al considerar el cuerpo como un fenómeno en el ámbito sociocultural, la transformación del cosplay se usa en mecanismos de modificación corporal para representar y actuar con las características femeninas para esta interpretación, llevando a las prácticas escénicas como un proceso de comunicación sostenido por la performatividad del cuerpo, el cual se convierte en un vehículo representativo en busca de un efecto positivo al incorporar la estética de los vestuarios y accesorios en conjunto de una narrativa llevada desde las acciones representativas de cada personaje, en la unificación del mismo con quien desea ser. Estas representaciones se van a convertir en un testigo de una identidad cultural afianzada por la práctica del cosplay. En la discusión teórica, este trabajo lo analicé desde las pertenencias sociales, la teoría de la performatividad, el performance y la propia práctica del cosplay, tomando en cuenta la del performance, debido a que de esta depende la forma de diferenciar lo que es la actividad de realizar un disfraz a lo que podemos conocer como cosplaying. Bueno, al inicio de mi estudio lo realicé desde la observación participante en la búsqueda del análisis del entorno en el que el cosplay interactúa. Bueno, desde el ámbito de las reuniones y las convenciones, ya debido a la contingencia vivida del COVID-19, cada uno de los lugares fueron cerrados y por lo tanto la interacción entre los mismos fue nula, llegando de esta manera a lo que son las redes sociales, y por lo tanto, partiendo de lo que era la etnografía virtual y por medio de la cual se amplió el sentido de la investigación al abrir un plano en la práctica del cosplay lejos de las convenciones. Bueno, entre los primeros resultados es que la experiencia corporal construye de manera dinámica los estímulos que refuerzan la identidad de los crossplayers. Estos códigos se logran al sintetizar por medio del performance que permiten encontrarse por medio de la construcción del yo como crossplayer y como miembro de un grupo social, y la construcción de la identidad del mismo mediante la teoría de la performatividad del género nos da los instrumentos para identificar los elementos que definen la identidad del crossplay y que va más allá de la concepción de ser hombre y mujer. Esta creciente comunidad ve en el Internet y las redes sociales parte de nuevas formas de comunicación, potencializando también sus recursos por medio de esta interacción entre tecnología y de aquí surge lo que es el colectivo Crossplay Trans y Trapitos. La idea surge de los crossplayers Eros Noctem y Karen Marimán,
quienes realizaron diversos encuentros para fomentar esta actividad. Actualmente no han podido realizar de nueva cuenta estas actividades. Bueno, ya para finalizar, creo que me fui un poquito rápido. Bueno, para los cosplayers es importante la utilización del performance, por medio de la cual van a producir una estructura que abarca componentes que incluyen una serie de rituales que son llevados a cabo para la personificación de los roles sociales que representan en el mundo del cosplay y también del mundo crossplay. Bueno, la materialización de sus cuerpos mediante el uso del cosplay van a establecer vínculos emocionales que van formando su identidad, brindando en lo que es la interpretación dramática mediante expresiones de sentido que le van a dar tanto un significado individual como colectivo. Bueno, y por mi parte sería todo. Creo que sí me fui muy rápido. Ok, muchas gracias, Luz. Vamos a continuar. Ahora es el turno de Andrea. Te cedemos la palabra, Andrea. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Puedo compartir Sí. pantalla? Ok. Sí, claro. Ta. ¿La están viendo? Sí, ya la vemos. Ok. Ya nada más que amplié. En lo que amplía. Ay, creo que se trabó un poquito. Denme 2 segundos. Bueno, primero que nada quisiera agradecer el espacio. Segundo que nada, quiero decir que estoy muy nerviosa. Ayuda. Y tercero que nada, perdón si me llego a ir un poquito rápido, pero es que hay un montón de cosas que quiero decir y la verdad siento que tengo poco tiempo. No sé si sigue trabado mi pantalla, porque la verdad... Pues vemos tu presentación, o sea, vemos tu primera diapositiva, pero sí, parece que no avanza. Ok, a ver, denme un segundo, porque creo que todo se me trabó aquí. Ay, no. Ok, no, sigue trabado. Bueno, no sé si esto se destrabe en algún momento, entonces voy a comenzar así. Básicamente, cuando yo leí el título del coloquio, de Coloquio, Anime, Subjetividad y la construcción del ciudadano contemporáneo, yo entré en pánico genuinamente porque dije, ¿qué es un ciudadano? ¿Qué es ciudadanía? No entiendo de qué me están hablando. Así que necesitaba pues averiguar un poquito sobre el concepto de ciudadanía, ¿no? Saber un poquito sobre qué es esto y más o menos como qué involucra, ¿no? Entonces me encontré con el concepto más rescatado de ciudadanía, que es uno de Thomas Marshall, que dice que el ciudadano, pues básicamente tiene la capacidad, bueno, se refiere a la capacidad de los habitantes de un lugar para ejercer sus derechos dentro de un territorio delimitado. Pero yo dije, bueno, sí, esta capacidad es de sus habitantes, pero seguramente este concepto está dicho por un vato que es blanco, es heterosexual y probablemente de Estados Unidos o de Europa. Y efectivamente el sujeto es británico, entonces dije, por supuesto que esto no va a funcionar para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque únicamente obedece un concepto para una élite privilegiada, ¿no? Entonces comencé a buscar un poquito de más conceptos, me encontré con alguno de Noceto, que es argentino, y se refiere a que la ciudadanía latinoamericana se entiende como los sujetos de derecho construidos a través de movimientos sociales. ¿Por qué? Porque, bueno, es a través de los movimientos sociales que algunas personas se hacen de los derechos que se supone que tendríamos que tener. Pero bueno, pues saludos al mal llamado primer mundo, ¿no? A partir de esto tenemos tenemos que la ciudadanía latinoamericana se constituye a través de las luchas sociales y el feminismo es una lucha social.
Para esta lucha social, pues tiene que haber todo un previo proceso de cuestionamiento y de deconstrucción, en el cual, pues, consideremos nuestra posición en el mundo, qué es más o menos como lo que nos sucede, bajo qué condiciones vivimos nosotras como mujeres y sobre todo, más importante, como mujeres cis. Esto quiere decir que fuimos socializadas como mujeres desde que nacemos con una vulva, ¿no? Y vaya, este proceso de deconstrucción puede estar acompañado por el cuestionamiento por el cuestionamiento y por el análisis de las personajes, de cualquier contenido, pero en especial de anime, ¿no? Bueno, aquí particularmente me referiría a las de anime. ¿Por qué? Porque son representaciones sociales. ¿Y qué son las representaciones sociales? Bueno, de acuerdo a Jodelet y Moscovici, o como sea que se pronuncie, pero suena bonito decirle Moscovici, son formas de conocimiento que nos ayudan a construir nuestra posición en el mundo y a relacionarnos con él. Ese es un concepto muy amplio, yo estoy dando así como que los puntos más generales y superficiales como para entenderlo, ¿no? Quiere decir que son maneras en las que nosotros observamos cómo se construye el mundo y cómo es que funciona, pero pues a la vez nos enseñan cómo tenemos que insertarnos en el mundo y cómo es que tenemos que construir nuestra convivencia con el mundo. Por poner un ejemplo, ¿no? Los coloquios son una representación social porque hay toda una imagen abstracta que nos construimos sobre cómo tiene que ser un coloquio, sobre cómo tiene que ser llevado, cómo tienen que... cómo tienen que comportarse las personas, cómo es incluso el movimiento corporal, cómo es el movimiento hablado, etcétera, ¿no? Incluso sobre los temas que se llevan a cabo en un coloquio. Hay toda una representación social acerca de ello. Y genuinamente a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque siento que perpetúa únicamente a un mismo tipo de sujeto que entiende estos espacios, que puede estar en estos espacios, y ese tipo de sujeto me parece muy elitista. Y créanme, yo estuve conviviendo muy de cerca con la academia y hay cosas muy feas, muy, muy feas. No es que no agradezca el espacio, al contrario, lo agradezco muchísimo. Creo que tienen que repensarse ciertas prácticas en torno a los coloquios, ¿no? Entonces, estoy yo rompiendo con esta representación social sobre cómo son los coloquios. Espero darme a entender más o menos sobre qué son las representaciones sociales. Y ahora sí, es una lástima que no puedan ver mi presentación y que mi tonta computadora haya decidido trabarse en este momento, porque tenía una presentación bien bonita para decirles que les voy a presentar a 4 de mis personajes favoritos, porque ¿para qué estoy en un coloquio de anime si no es para hablar de mis personajes favoritos, ¿no? Entonces llegamos a una parte que me gusta muchísimo y es contarles pues sobre este análisis que nosotras hacemos de estos personajes, porque es lo más importante, ¿no? Fuera de que estas representaciones de las personajes sean llevadas a cabo pues por un autor o una autora cuyas creencias pues pueden ser o no misóginas, machistas o lo que sea, importa muchísimo más el análisis que nosotras les damos. Y este es justo el análisis que yo quiero presentarles sobre 4 personajes. La primera es Nobara Kugisaki, que pertenece al anime Jujutsu Kaisen. Ella es básicamente una hechicera, pertenece a una escuela de hechicería, valga la redundancia, y en algún momento de la trama se tiene que enfrentar con otra chica que es hechicera, y esa otra chica le dice que las mujeres tenemos que ser perfectas 24/7 para ser tomadas en cuenta, lo cual es un apunte muy válido y muy valioso, porque tiene toda la razón, tenemos que andar prácticamente siendo las mejores en absolutamente cualquier cosa, siendo 100% perfectas, para ser tomadas en cuenta dentro de un mundo patriarcal. Eso es muy válido. Pero Nobara Kugisaki aparece y dice, a mí me vale una chingada. Yo soy Nobara Kugisaki y me gusta tanto ser bonita como ser fuerte. Entonces, Nobara nos hace cuestionar quiénes somos y qué queremos de manera más genuina, lo que nos lleva a un reencuentro con nosotras mismas. Ella es el más claro ejemplo de la importancia que tiene ser auténticas para y por nosotras mismas. También está Winry Rock Bell, que pertenece al anime de Full Metal Alchemist, que si no lo han visto es una joya, yo lo amo muchísimo. Ella es mecánica de automail. Los automail son básicamente como prótesis mecánicas, bueno, automáticas, por decirlo así. Y Winry, básicamente, en su pasado, sus padres fueron asesinados por un sujeto a quien ella tiene la posibilidad de matar después. Literalmente el sujeto está frente a ella
no viste que había spoilers, ¿verdad? Bueno, hay spoilers. Básicamente el sujeto está frente a ella, todo debilitado. Ella tiene la posibilidad de matarlo, tiene una pistola, está a punto de apretar el gatillo, pero no lo hace. No puede, se siente incapaz de hacerlo. E incluso después le da la oportunidad al sujeto de resarcir todo el daño causado ayudándole a los protagonistas de la serie, que son los hermanos Elric. Winry es la representación de nuestra conexión con nuestros sentimientos y el mundo desde la ternura, la compasión y el amor, demostrándonos que no solo está bien relacionarnos con los demás desde esa perspectiva, sino que incluso esto es revolucionario, puesto que al rechazar la venganza, ella rompe con las reglas de equivalencia de la alquimia a las que tanto retornan los Elric, que son los protagonistas. Winry abraza su sensibilidad y hace de ella su fuerza. Ella es el regreso a nuestra humanidad dentro de la historia. Y es increíble porque Winry nos enseña justamente a posicionarnos desde la ternura. Es una de las cosas más revolucionarias del mundo, o al menos a mi parecer. Luego tenemos a Nana Osaki y Nana Komatsu del anime Nana. Se llama Nana porque ambas protagonistas se llaman Nana. Son chicas de 20 años que se mudan a Tokio, comienzan a vivir juntas, parecen un poco diferentes porque Nana Komatsu es una chica más tierna y Nana Osaki es como más seria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en realidad se llevan bastante bien. Y de eso trata el anime, de ellas lidiando con su vida a los 20 años. Fenomenal. Ambas Nana atraviesan por conflictos propios que pueden ir desde la infidelidad, la ansiedad, hasta conductas autolesivas, abuso sexual, su perspectiva sobre el aborto, entre otras. Y es que Nana trata de eso. Nana es un anime que yo recomiendo mucho, pero con ciertas reservas. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy difícil no sentirse identificada con diversas situaciones que ponen ahí, porque son situaciones cotidianas que vivimos como morras cis, ¿no? Entonces, Nana es increíble en muchos sentidos, y una de las cosas más importantes que creo que me ha enseñado es que las amigas salvan vidas, porque Nana Komatsu y Nana Osaki están allí una para la otra, siempre, en todo momento, sea lo que sea, ¿no? Tanto en momentos buenos como en momentos malos, y creo que eso es algo muy valioso para nosotras, ¿no? Saber que las amigas salvan vidas. Por último, tenemos a Yona, que bueno, ella es justamente la personaje que está en la portada, y es del anime Akatsuki no Yona, me parece que el más desconocido, pero por el cual yo sostengo cualquier cosa porque lo amo muchísimo. Yona es básicamente la princesa y heredera del reino de Kouka. En algún momento, bueno, pues su primo la traiciona, mata a su padre delante de sus ojos, y ella se ve en la obligación de huir del palacio únicamente acompañada por su guardaespaldas, ¿no? Ella obviamente está pues muy, muy afligida, ¿no? Porque ese primo que consideraba cercano la acaba de traicionar y mató a su padre delante de sus ojos. Entonces comienza a generar todo un odio hacia él. Pero el momento en el que sale del palacio es clave, porque ella se da cuenta de que ese reino que creía que era tan pacífico, pues en realidad no está muy bien, que más bien su padre lo dejó en la mierda, literalmente, y quien está poniendo remedio a eso es su primo. Entonces, sí, lo odia y jamás lo va a perdonar, pero ¿qué es lo que está pasando? No puede fingir que no ha visto la realidad del reino. Yona, como mujer y como princesa, es constantemente subestimada por los demás. Sin embargo, ella recalca que no es tonta, sino que solo ha sido ignorante al reino debido a la sobreprotección que le dio su padre en vida. Pero una vez que ella es golpeada por la realidad, en lugar de rehusarse a creerla, la asimila y acepta con la voluntad activa de transformarla. Yona es un personaje pacifista que representa la inteligencia, la empatía, el carisma y la conciencia crítica. Nos permite reconocernos como personas capaces de resolver conflictos de manera sabia al observar a nuestro alrededor en todos sus matices, sin idealizarlo. Yona nos regresa a escucharnos a nosotras mismas y confiar en nuestras decisiones, a cuestionar nuestras creencias y actuar para transformar la realidad. Yona es increíble porque nos enseña sobre empatía y sobre conciencia crítica. Es la más grande representación que he encontrado yo sobre eso, sobre la empatía y sobre la conciencia crítica en el anime, y de verdad recomiendo 100% a Akatsuki no Yona. Hice todo este análisis de Yona para recomendarla, por supuesto que sí lo hice así.
Ahora, esto es importante porque este reconocerse mujer a través del análisis de los personajes de anime también es un acto de resistencia, pues como mujeres nos hemos visto obligadas por el sistema patriarcal a identificarnos en función de las necesidades de los varones, de manera que al analizar y de construir a estos personajes, también lo hacemos nosotras, es decir, funcionan como un espejo para la deconstrucción. Empezamos a reconocernos como mujeres por nuestras propias necesidades, gustos y personalidades, por nosotras mismas y no por alguien más. Y esto es de lo más rescatable, lo que más me gustaría recalcar aquí, que es que este análisis importa muchísimo más, nuevamente, cómo lo hacemos nosotras, desde qué perspectiva lo hacemos nosotras, que lo que sea que nos hayan querido decir los autores, ¿no? Porque justamente las representaciones sociales pues están en esta doble función en la que sí vemos lo que nos quiere decir alguien, pero también nosotras hacemos toda una reinterpretación de ello y construimos nuevas representaciones sociales. Eso es de lo más importante porque así conocemos nuestro lugar en el mundo, cuestionamos todo lo que ello compete y ejercemos nuestra lucha como sujetas de derecho, dígase de otra manera, como ciudadanas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea. Bueno, pues ya escuchamos a nuestras ponentes. Vamos a pasar a la segunda dinámica, que va a ser esta ronda de preguntas. Y en ese sentido, bueno, si gustan prender sus cámaras, como para ahora sí podernos verlas sobre todo, se los vamos a agradecer mucho. Y también me gustaría pedir una disculpa. Al principio creo que, bueno, ya saben, las cuestiones del internet, a lo mejor no me escuchaba muy bien. Ya me acerqué un poco más al módem y espero que con eso haya quedado resuelto. Bueno, pues vamos entonces a pasar a la parte de las preguntas. Y justo tenemos una pregunta de Sergio Zárate, que dice: es interesante que traigas a la mesa el tema sobre la pedofilia y la normalización que se tiene gracias a cosas como el lolicon. ¿Por qué crees que no está normalizado el shotacon? Además de los prejuicios que se llegan a tener por parte de la comunidad machista japonesa. Te felicita y bueno, esa es la pregunta. Supongo que es para Carla. Carla, no sé si la quieras responder o... Sí, claro. Bueno, pues justamente como mencionaba, el género lolicon está mayormente enfocado para satisfacer el deseo masculino. Y hay que recordar de igual manera que estamos dentro de una sociedad heteronormada en la cual la mayoría de los individuos acepta solamente una idea lineal del sexo, género, deseo. Es decir, si son machos o hembras de la especie, sería, bueno, el macho masculino y heterosexual y la hembra femenina y heterosexual, ¿no? La mayoría están, bueno, aceptan esto. Entonces, sí se ve muchísimo menos el shoutakon o el oneloli, ¿no? Creo que por esta misma razón, porque justamente no estamos pensando en individuos no heterosexuales. Muchas gracias, Carla. Bueno, en ese sentido hay más que una pregunta, un comentario de Jorge Arteaga, de Roberto Arteaga del Ángel, que dice que es un buen comentario, ya que justo el martes un ponente en una mesa sobre hipersexualización hizo una apología, entendiendo que el ponente lo normalizó. Y a lo mejor como, pues por ahí me gustaría hacer la reflexión, ¿no? ¿Cómo volverse más responsable de lo que consumimos? Y pues no sé, ¿quién guste responder? Y no solo, y bueno, a ver, como para dar quizás más contexto a esta pregunta, ¿cómo volverse más responsable? Y también cómo de pronto esta visión moral que podamos llegar a tener, entender que también hay un acto de creación en el otro, pues. O sea, cómo dejar que el arte sea y no atravesarlo por cuestiones de pronto muy morales. No sé si me estoy quizás dando a entender, y a lo mejor también se me ocurre como esta otra pregunta de si hay o en su consideración, si se puede separar al artista de la obra, o cómo se posicionan ustedes al respecto. ¿Quién guste responder? Gracias.
¿Puedo? Creo que es muy difícil esto de separar al artista de la obra. Personalmente yo no creo que sea posible. ¿Por qué? Porque el artista pues está sumergido dentro de un contexto en particular y es justo lo que decía con las representaciones sociales, ¿no? Digamos, lo que muestra en su obra, en su arte, es parte de su contexto de cierta manera. El consumo responsable o no, yo creo que ya tiene que ver más bien con cómo nos vemos atravesados por nuestro propio contexto en particular, ¿no? Y es este contexto lo que determina pues nuestro análisis sobre ciertas obras. No podría hablar de que hay un consumo responsable o no, porque vaya, eso ya nos compete la pregunta de como, ¿qué consideras que sería responsable o no, verdad? Bueno, yo de mi parte, pues puedo considerar sería responsable que no perpetuara ciertas violencias, que no las reproduciera, y vaya, como todo ese tipo de cuestiones. Sin embargo, para las personas que ven el anime o analizan el anime únicamente como, es que es un dibujo más y porque es un dibujo, no tiene relevancia alguna, eh, pues les va a valer como 3 quesos que yo esté hablando sobre esto. Entonces, creo que es una cuestión realmente muy, muy delicada y no tendría una respuesta 100% certera. Muchas gracias, Andrea. Creo que por aquí hay otra pregunta que es de Felipe, que nos pregunta justo también para ti, que si en tu análisis entran las mujeres trans, bisexuales, etcétera. Ok, mi análisis parte de mujeres cis. ¿Por qué? Porque yo me identifico como una mujer cis. Por ello es que es más fácil analizarla. Sin embargo, no descargo toda la posibilidad de que las mujeres trans puedan hacer un análisis de mujeres trans. Yo desconozco muchas. En este momento únicamente se me viene un personaje de Paradise Kiss, que es Isabela, como mujer trans, ¿no? Pero creo que sería muy importante que la propia comunidad trans sea la que haga este análisis de los personajes trans dentro del anime, ¿no? Ahora, de las mujeres bisexuales, bueno, yo también soy una mujer bisexual, em, entonces, sí podría existir todo este análisis. Lo que pasa es que el contenido de anime es generalmente muy heteronormado, entonces es muy complicado encontrar personajes bisexuales. Sí los hay, pero bueno, en este momento no me viene alguna mujer tal cual que yo piense que es bisexual, ¿no? Sino se me vienen a la mente más bien puros personajes masculinos, pero claro que se puede hacer un análisis de todas estas variantes, de todas estas intersecciones en cada personaje. Muchas gracias. A mí me gustaría preguntarles por su experiencia. Quizás somos de generaciones muy distintas, pero bueno, en general cuando llegó pues el anime a Latinoamérica, pues habían pocos canales que transmitían y transmitían pues series muy puntuales, ¿no? Entre ellas, pues las más populares, pues podía ser justamente pues Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, y sí, quizás, bueno, y Sailor Moon, sin duda, ¿no? Pero ¿no les pasó que de repente justo el anime les decían que era como muy de varones o solo por este género pues de aventuras dirigido para los hombres? ¿Cómo fue su acercamiento? Pues sobre todo porque les digo, esos fueron como los primeros géneros que llegaron a Latinoamérica y los primeros pues que se empezaron a consumir acá. Me gustaría saber un poco de su experiencia pues al inicio del anime, cuando quizás todavía no había estas grandes plataformas, no había tanta diversidad en cuanto a los contenidos. Bueno, Sí, ¿puedo sí, Carla. empezar yo o quién? Sí, claro, claro. Carla, está bien. Ok. Una disculpa. Bueno, mi primer acercamiento hacia el anime fue justamente por mi prima, ¿no? Ella solía ver anime y entonces, pues los principales que recuerdo son Dragon Ball, One Piece y justamente Fate, ¿no? Entonces creo que sí,
el acercamiento sí fue hacia los animes más como de aventura, no tanto animes como de otro estilo. Ya hasta después que pues sí, empecé a buscar más animes, pues me encontré más géneros, ¿no? Y entonces ya pues yo estuve como que por mi parte viendo de otros géneros, pero sí, normalmente se suelen ver más los animes de aventura y pues sí, esos son los que son más transmitidos en televisión. Bueno, Sí, ay, sí, Luz. sí, bueno, perdón. Bueno, yo, pues creo que yo fui de una generación en la que le tocó vivir el anime en televisión abierta y creo que en ese momento, pues para muchos teníamos el desconocimiento total de lo que era anime y manga en general, pues vamos, era Canal 5 donde se transmitían diversos animes, como pues, decían Dragon Ball, en mi caso también Sakura, las guerreras mágicas, y pues al inicio pues eran como las típicas caricaturas, o sea, estaba el desconocimiento de muchos de lo que significaba el anime como tal. Y ya más adelante, cuando empezaron a surgir más animes, también llegó esta parte pues de decir que eran cosas del demonio. O sea, vamos, los temas del anime son muy amplios, existe un sinfín de animes desde anime de acorde para que los vean los niños hasta para que los vean los adultos. Y muchas veces esta parte no, digo, esta parte del conocimiento es que dicen, el hecho de que sean caricaturas, que sean dibujitos animados, no significa que todos sean exclusivamente para niños. Y creo que también es esta parte ¿cómo se llama? Del desconocimiento que existió. Vamos, ahorita uno de los animes creo que más famosos, considero yo, dado que he visto como que mucha venta de sus productos, es el de Kimetsu no Yaiba, pero considero que tiene cierto grado de violencia no apta para niños. Y es que también falta esta parte de decir, este tipo de anime es de acorde a ciertas edades. Entonces yo creo que también nos hace falta un poco de esta parte de pues decir, pues el anime y el manga sí son dibujitos, pero existe un amplio género para diverso público y esa también siento que es la parte que nos hace falta, dar a conocer esto de existen tipos, cada uno debe de estar de acorde a la edad y no guiarnos por el hecho de que, pues como les decía, que decían dibujitos. Más que nada para no, ay, perdón, más que nada para no satanizar todo el anime en general. Gracias, Luz. ¿Te escuchamos, Andrea? Sí, bueno, yo cuando comencé a ver el anime fue principalmente como por mis hermanos. Eh, y vaya, sucedió lo mismo que para Carla, ¿no? Mis primeros acercamientos fueron a animes de acción y básicamente de la demografía shonen. ¿Por qué? Porque son los más populares. Son los que son más popularizados tanto en Japón como ahora mismo pues internacionalmente, ¿no? O sea, tenemos Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, de toda una generación, luego viene Naruto, One Piece, Bleach y más actualmente pues Boku no Hero Academia, Kimetsu no Yaiba o cosillas así, ¿no? Que son muy, muy populares y todos tienen en común que pertenecen a la demografía shonen. Y bueno, yo recuerdo que cuando comencé a adentrarme en este mundo otaku, eh, pues más bien había esta confusión entre que el shonen es una demografía y un género, ¿no? Al igual que con el shoujo. Te decían, ¿a ti te gusta el anime shoujo o shonen? ¿No? Únicamente como para decirte, ¿te gustan los golpes? ¿Te gustan los madrazos? ¿O te gusta el shoujo? ¿Te gusta que se den besitos, que se den abracitos, ¿no? Y me parece muy curioso que haya esta diferenciación entre las demografías por ese tipo de géneros, cuando pues en realidad cualquier demografía podría abarcar cualquier género. Por ejemplo, bueno, hablando de Akatsuki no Yona, es un manga shoujo, pero abarca muchísimo de acción y muchísimo de aventura, solamente que no es tan reconocido, ¿no? O por decir, Horimiya es un anime shonen, pero abarca muchísimo del slice of life y romance. Entonces, pues digamos que
siempre estaba este acercamiento de, ay, es que el anime shonen es mejor, sí es para hombres, cosillas así, o incluso, no sé, más que nada como darle una visibilidad a ese tipo de anime, ¿no? Principalmente. Y el anime shoujo, no que te dijeran está mal o algo así, pero generalmente jamás ganaba popularidad. ¿Por qué? Porque muchas de las temáticas eran de romance o tenían que ver más como con análisis introspectivos o cuestiones como más sentimentales, cosillas por el estilo. Entonces, más bien que se popularice el anime shonen y también dejando por ahí el seinen que mencionaban hace rato, pues me parece más bien una cuestión como muy misógina. Pero de ahí a que me hayan dicho así como, ay, qué poco femenina eres porque te gusta el anime shonen o algo así, pues no me pasó, pero a lo mejor es porque en mi contexto, pues eso jamás se dio. Muchas gracias, Andrea. Justo tenemos una pregunta para nuestras compañeras Sofía. Eh, para Sofía y Monse, que dice, comentario, es una gran ventaja que en estos tiempos se pueda visibilizar más a las artistas mangakas, aunque es cierto que, como en muchos contextos, son más observadas con lupa. Si lo que escriben o dibujan tiene más coherencia y así. Pero me gusta que hay más shonens hechos por mujeres, ellas hacen muy buenas historias. Bueno, era más un comentario. Y también hay uno de Felipe, que Felipe dice, que también es una pregunta para ustedes. Dice, actualmente el anime ha avanzado como para que las mangakas ya no usen un seudónimo y su trabajo sea reconocido directamente, o también depende de la cultura. Bueno, no sé si quieras contestar tú, Sofía, o cómo nos turnamos. Si quieres tú primero y luego yo complemento. Ah, bueno, en cuanto a la pregunta que hace Felipe, acerca de si actualmente podemos pensar que las mujeres ya se pueden presentar sin un seudónimo en el ámbito del manga y de la producción del manga, realmente no tengo una respuesta concreta, no te puedo decir sí, no, porque al final de cuentas, a través de nuestro trabajo, bueno, hemos logrado visualizar que todavía en la actualidad hay muchas barreras que las mujeres se enfrentan para poder ser consideradas artistas, porque al final de cuentas las mujeres que producen manga son artistas, ¿no? Y el ejemplo que trajimos en nuestro trabajo, del trabajo de obscenidad, y de la producción de su arte a través de la creación de figuras de su vulva. Que las mujeres se enfrentan para... Ok, estaba diciendo, sí, bueno, esta artista se enfrenta a consecuencias por la producción de su arte y de la forma en que ella entiende su arte y de la forma en que ella entiende su sexualidad. Pero gran parte de estas barreras que ella se enfrenta, pues es por cómo está conformada la cultura japonesa, ¿no? Y por todas estas políticas de género y sexualidad en ese país. Como te decía, no tengo una respuesta de sí, no, las mujeres ya pueden salir al mundo y presentarse sin una máscara y presentarse sin un seudónimo. Sí pueden hacerlo, pero va a haber barreras, va a haber consecuencias y la verdad es que es de apreciarse mucho a esas mujeres que a pesar de estas barreras del sistema patriarcal están ahí posicionándose y peleando en contra de estas barreras. Sí, y bueno, para complementar, a mí me gustaría hacer mención de unos ejemplos de respecto a lo que decía Monse. Como ella decía, pues es verdad, hay barreras que como mujeres, aunque tengamos acceso al mismo lugar, no significa que sea más fácil. Y, por ejemplo, en algunos casos, cuando he hablado de este tema en otras ocasiones, el caso más común es el que ya mencionábamos en nuestro trabajo de Hiromi Arakawa, de Full Metal Alchemist. Pero, sin embargo, por ejemplo, he hablado con personas que me dicen que ese caso ya es viejo, ya no hay tanto de eso en el presente, pero yo quisiera mencionar
que no, que sí en presente tenemos situaciones donde todavía el género es importante para el público. Por ejemplo, tenemos al creador de Jujutsu Kaisen, que no quería mostrar su género en un principio, tenía sus motivos, pero como el público que empezó a amenazar que iban a dejar de leer la obra, precisamente porque se sospechaba que podía ser mujer por el tipo de diálogos que utilizaba, él decidió decir que era hombre. Y es justamente lo que decíamos también en nuestro trabajo, que dice Tsubasa, que es la creadora de Blue Period, que dice que el público japonés tiende a dejar de leer o no apoyan la obra si saben que lo está haciendo una mujer. Y no solo aquí, tenemos otros casos recientes, por ejemplo, también en la obra de Demon Slayer, de Koyoharu Gotouge, esta persona no se sabe su género, no quiere definirlo, y la sociedad presiona para que lo revele y de la misma manera amenazan con dejar de apoyar de la obra si se descubre que es mujer. Y pues tenemos diversas situaciones de este tipo. Y es por eso que, aunque actualmente ya se puede ejercer como mangakas, no significa que sea tan fácil. También otra situación que en ocasiones he presentado es que me dicen, sí, pero hay mujeres que han logrado llegar muy alto, como por ejemplo, tenemos a la creadora de Inuyasha, que ya les mencionaba, esta Rumiko. Rumiko, dicen, pues Rumiko llegó muy alto, ¿cómo es que llegó ahí siendo mujer? Pero eso no significa que no haya tenido dificultades. Si investigamos en su historial, podemos ver que incluso su misma familia le pedía que por favor no se dedicara a ser mangaka. Entonces, son situaciones que muchas veces normalizamos o no vemos, pero que están presentes y que todavía hacen difícil el camino para las mujeres. Muchas gracias por las respuestas. Pues se nos está terminando el tiempo. Creo que hay muchísimas cosas más que mencionar, que pensar, que reflexionar. Y creo que sí, ¿no? O sea, como en todos los espacios pues, de la vida social, hay una deuda histórica pues, con la historia de las mujeres. Y pues el anime, que por ahí había una pregunta que justo estaba como en el tintero en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto reproduce estas estructuras o qué tanto ayuda pues para poder romperlas? Creo que es una cuestión pues a pensar, pero, o bueno, no sé si quieran decir algo así de maneras un poco rápidas, así ya como para ir cerrando. Creo que hay una Igual, pregunta ay, más. perdón. Perdón. Sí. Ay, perdón. Bueno, es que tu comentario, Irving, de qué tanto ayuda a romper estas barreras o a construirlas, me hizo pensar en un término que una autora, en teoría, utiliza sobre la lectura reparativa, ¿no? Que también tenemos que hacer lectura reparativa de las producciones culturales, que al final de cuentas son producciones humanas y son producciones que se llevan a cabo acorde al contexto en el que estamos inmersos, pero son esas producciones culturales quienes contribuyen o desafían, ¿no? Las nociones de género, de clase, de raza, lo que tú quieras, pero al final de cuentas siempre se puede hacer una lectura reparativa de todas estas producciones culturales. Es decir, si hay una producción cultural que está produciendo a lo mejor una división o un binarismo, por ejemplo, habrá formas de leer en contra de la marea o en contra de este objetivo de esa producción cultural de crear esos binarismos, ya sea de género, ya sea de clase, y leerlo en contracorriente para descifrar qué hay detrás de esa producción cultural también, ¿no? Y para poder hablar entonces qué es lo que está más allá del arte que está produciendo pues ese dibujo, esa historia, ese drama, qué es lo que está, qué mensaje está reproduciendo. Bueno, me quedé pensando en eso. Muchas gracias. Nada más, porque veo que aquí hay un comentario. Yo no estaba defendiendo al ponente de la mesa anterior para nada, justo les problematizaba, ¿no? O sea, traía como la situación. Ustedes aquí son las expertas, pues. O sea, yo no estoy aquí como posicionándome ni nada, les estoy preguntando. Y en ese caso me gustaría pues escuchar a Andrea, que por ahí ya no la dejé continuar. Creo que querías comentar algo, ¿no, Andrea? Iba muy por el camino de
perdón, Monse, ¿te llamabas? Sí. Iba muy, muy en el sentido en el que decía Monse realmente, o sea, depende qué tanto reproducen o qué tanto rompen con las estructuras, tiene que ver mucho también con nuestro propio contexto. Todos estos años de carrera para aprender a decir que depende del contexto, sí, efectivamente. Depende mucho del contexto bajo el cual estemos mirando estos contenidos, que no únicamente se reducen a anime, que vamos a seguir reproduciendo las estructuras o que va a haber todo un rompimiento con ellas. Muchas gracias. Y creo que querías decir algo, Sofía, no sé también si te dejamos por ahí con... Nada más comentaba que habían hecho otra pregunta para nosotros, a ver si la contestábamos o no. Pues sí, si la tienes así a la mano, porque a mí ya se me perdió en el chat de... Sí, dice, pregunta Sofía y Monse, ¿habría alguna situación parecida hacia los hombres que crean shoujo, que sean juzgados? Recuerdo un manga que se llama Otome que habla del tema. Bueno, yo lo que sé respecto a los hombres es que los hombres, igual que las mujeres, comienzan por el shoujo, precisamente porque es la jerarquía más baja. Entonces, digamos, está culturalmente categorizado el shonen y el seinen como lo bueno. Entonces, el shoujo sigue como una manera de práctica. Entonces, para los hombres no es de la misma manera. De hecho, hay muchos hombres que hacen shoujo porque es la demografía por donde se empieza a practicar. Y luego ya se va a lo bueno que es el shonen. Ok, No, muchas aquí, gracias. aquí Perdón. también hacer la aclaración que no es como que nosotros pensemos que el shoujo está en la jerarquía más baja y que la posición más alta le corresponde al shonen. Es más bien como la respuesta que Japón tiene al consumo del shoujo y el shonen y el seinen y todas estas demografías que existen. Muchas gracias, gracias por sus respuestas. Insisto, quedan muchos temas en el tintero, muchas cuestiones a reflexionar. Yo invitaría pues justo a nuestra amable audiencia que si están interesadas, pues busquen sus trabajos, seguro por ahí están publicados. Y bueno, y estoy seguro que también si se contactan con ustedes, pues con gusto les pueden aclarar, dar más información, una lista de animes donde encuentran pues muchos de estos elementos y una diversidad pues de contenidos, ¿no? También como para revisar. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a finalizar esta mesa. Nuevamente la Universidad Nacional Autónoma de México agradece su asistencia al primer coloquio Anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo. Análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Asimismo, les ofrecemos un cálido aplauso virtual a nuestras ponentes que hoy han compartido pues mucho de lo que saben y de su experiencia y les agradecemos mucho. Les recordamos a nuestras ponentes que vía correo electrónico les haremos llegar la constancia de participación de este evento. Y por último, pues recordar que hay que reivindicar la vida como un acto de responsabilidad y belleza. Muchas gracias por su atención y tengan una bonita mañana. Un gusto compartir mesa con ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Thank you.